Dios oro, plata, bronce, para edificar lo que se conoció como el tabernáculo. La segunda predicación que les di en ese mismo sentir, y han sido casi una por mes, fue concerniente a David y los tiempos en los cuales David vivió, acerca de cómo el pueblo se esforzó para poder traer delante de Dios una ofrenda voluntaria. Tanto en los tiempos de Moisés como en los tiempos de David, observamos que esto fue algo que salió y surgió del corazón del pueblo. En esta ocasión vamos a ir al año aproximadamente del año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo, al libro de Ageo. Y para ello les voy a pedir por favor que abran ahí sus Biblias, Ageo capítulo número 1, donde voy a dar lectura solamente a una porción de la Escritura a partir del versículo número 7 y versículo número 8. Solamente voy a leer eso, pero voy a desarrollar todo este capítulo en la exposición de la palabra de Dios. Dice el versículo 7, permanezcan así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El llamado aquí es un mandato de Dios al pueblo. Note que no es una sugerencia, sino que es algo imperativo en el cual el Señor, de manera clara y de manera directa, hablando a través del profeta en esos tiempos, en el año 520 aproximadamente antes del Señor Jesucristo, enfrenta o confronta al pueblo y les dice: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto debe hacernos pensar, amados hermanos, que el hecho de poder tener un lugar donde se invoque el nombre de Dios es algo en lo cual Dios es glorificado. Porque en este texto de la Escritura está diciendo al final del 8: y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo sería glorificado? Bueno, el versículo mismo dice: subir al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y luego añade: y seré glorificado en él. Esto quiere decir, amado hermano, que una de las cosas en las cuales el nombre de Dios es glorificado es también edificando algo para Él. No quiero tomar fuera del contexto lo que vamos a aprender, y voy a dar mucho de la historia de este contexto, y no trataré de decir que esta responsabilidad que tenía el pueblo en ese tiempo es lo mismo exactamente como nos corresponde a nosotros. De hecho, ni como en el tabernáculo, ni como en el templo, ni ahora en la reedificación del templo, sino que cada iglesia y cada época es diferente. Y nosotros debemos saber que para nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos dice a través de su buena y hermosa palabra. Ahora, insisto, esta serie de predicaciones es dada ya que las circunstancias en las cuales vivimos ahora como iglesia es que no sabemos qué es lo que sucederá con este lugar, ya sea que nos den la opción de compra o que tengamos que salir de este lugar. Espero que usted haya estado orando y siga orando para conocer con cabalidad la voluntad de Dios, y también, añado, para que nosotros como iglesia podamos hacer la buena voluntad de Dios. Recuerde algo: nunca va a ser con espada, ni con ejército, ni con economía, sino será a través del Espíritu Santo de Dios actuando a través de nosotros como iglesia. Vamos a orar. Señor, te ruego una vez más que tú, Señor, hables a nuestras vidas. Necesitamos de ti. Ayúdanos a ver a través de tu palabra lo que nosotros ahora como iglesia también necesitamos en nuestros tiempos. Vivimos en tiempos importantes y en tiempos muy decisivos para la vida de la iglesia. Señor, hemos estado orando y clamándote a ti para que tú nos abras puerta para poder saber con exactitud cuál es tu voluntad. No nos ayudes, no nos permitas errar. Señor, yo sé que puede haber aquí hermanos que estén impacientes y deseosos de poder ya tener algo, pero Señor,
Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, y eso tú nos lo dices. Señor, ayúdanos a nosotros a saber con exactitud tu voluntad y no errar, y que cada uno de nosotros estemos convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de tus tiempos y acerca del lugar que tú tengas para nosotros. Si quieres darnos este lugar, Señor, abre las puertas. Si quieres, Señor, llevarnos a otro lugar, abre las puertas. Señor, pero ayúdanos a permanecer siempre dentro de tu voluntad y también a glorificarte a través de hacer algo para ti en estos tiempos, para nosotros como iglesia. Te lo ruego en el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El contexto de este libro, el libro de Ageo, se encuentra ubicado, como mencioné anteriormente, aproximadamente en el año 520 a.C. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que este libro se halla después de que el pueblo de Israel regresa de la deportación de Babilonia. Eso quiere decir que después de que el pueblo vino y fue rodeado por el pueblo de Babilonia y fue sitiada la ciudad y fue llevado todo el oro y todo lo que había allí, en ese tiempo encontramos que la ciudad ya estaba destruida, los muros habían sido derribados, encontramos que el oro que había tenido la casa que había edificado el rey Salomón había sido quitado, aún el de las paredes con fuego se había deshecho y todos lo habían llevado fuera. Encontramos que los babilónicos o los de Babilonia se habían llevado todo, y ahora llega el momento en el cual empieza a haber algunos que empiezan a regresar del cautiverio. Para ello es importante conocer la Escritura y saber que hubo 3 regresos en el cautiverio o del cautiverio. El primero de ellos se encontró en el tiempo de Esdras, donde Esdras con todos esos judíos regresaron a la ciudad de Jerusalén, y allí en Jerusalén ellos comenzaron a reedificar no la ciudad ni tampoco el templo, sino todo el culto para Dios. Esdras era un sacerdote, y en ese tiempo Esdras le tocó llevar a cabo buscar que todo el pueblo amara a Dios, buscar a Dios. Y eso siempre lo vamos a ver en general, porque lo primero que Dios va a restaurar en la vida de alguien siempre es y siempre va a buscar Dios restaurar el aspecto espiritual. Ahora, más adelante, este es el segundo regreso del pueblo, porque vinieron por grupos. Este segundo grupo vino a través de Zorobabel y de Josué, quienes eran sacerdotes y era el gobernador. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero a estos les tocó también regresar con el pueblo, pero la tarea que les correspondió a ellos fue, ya que estaban viviendo algunos de los judíos en Jerusalén, se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo es que el templo de Dios había sido abandonado, no habían tomado tiempo para edificar. Sin embargo, en ese tiempo, ya los que estaban morando desde el primer regreso, ellos habían edificado sus casas, y dice la Escritura que sus casas estaban artesonadas. El tercer regreso vino también por el liderazgo de Nehemías, y vamos a encontrar cómo en ese tiempo primero fue edificado con Esdras todo el culto a Dios. Luego, en estos tiempos con Ageo, con Zorobabel y Josué, fue restaurado el templo, y por último fueron restaurados los muros en el tiempo de Nehemías. Es decir, vamos a ver el orden en el cual Dios permitió que esto se llevara a cabo. Pero también debo señalar algunos aspectos. El libro de Ageo también va a contener 4 profecías de este profeta, que todas y cada una de estas profecías tiene que ver con el hecho de reedificar el templo. Es decir, el motivo por el cual Dios llamó a Ageo y él tuvo su profecía en 4 diferentes ocasiones era el mismo objetivo: que el pueblo pudiera reedificar el templo. Ahora, ¿por qué digo reedificar y no construir? La razón es porque el templo había sido edificado en los tiempos de Salomón, pero cuando vinieron los babilónicos lo destruyeron. El templo está destruido. Ahora, Dios llama al profeta Ageo, a Josué y a Zorobabel para reedificar, no hacer otro templo, sino reedificar
edificar ese mismo templo que había construido el rey Salomón. Por último, también, este libro vamos a encontrar que es dado en el versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Cuando leemos Zacarías, vamos a leer el versículo 1, donde dice, en el mes octavo, en el octavo del mes, del año segundo, ¿de quién? De Darío. En otras palabras, vamos a encontrar que estos eran contemporáneos, Ageo y Zacarías. Y según lo que acabamos de leer, en el mes octavo del segundo año predicó Zacarías, y en el mes sexto del año segundo predicó Ageo. Es decir, solo hubo 2 meses de diferencia. En otras palabras, cuando usted y yo estudiamos el libro de Ageo, a la par del libro de Ageo está el libro de Zacarías. Ahora, el libro de Zacarías va a tratar los aspectos espirituales del pueblo, ya que comienza diciendo en el versículo número 3 de Zacarías 1, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que entendemos allí es que lo que Dios está tratando es que está tratando con el corazón del pueblo, porque no puede haber reedificación si no está Dios tratando primero con el corazón del templo. Hermanos, este es un principio bíblico que vamos a ver reflejado tanto en el tabernáculo como en el templo, como en la reedificación. Y yo creo, amados hermanos y amada iglesia, que una de las cosas que debe suceder para que nosotros podamos edificar un lugar o comprar un terreno o comprar una propiedad es que Dios debe primero trabajar en el corazón de nosotros. Ahora, habiendo dicho lo anterior, el versículo clave de este libro es el versículo número 4. El versículo clave, todos los libros de la Biblia tienen un versículo clave que nos van a dar luz de lo que se hace referencia. El versículo clave de este libro es el versículo 4 del capítulo 1, donde dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En manera de pregunta, el Señor va a decir, miren, es tiempo para vosotros de estar ahí cómodos en sus casas, de buscar su propio bien, es tiempo para ustedes de tener sus casas con las mejores cosas, y miren, la casa de Dios está desierta. Ese es el tema de este libro, porque eso es lo que Dios quiere tratar con el pueblo, e insisto, en este tiempo. Pero ahora, amados hermanos, cuando nosotros estudiamos la Escritura, podemos entender que toda la palabra tiene una aplicación también para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y lo que quiero llamar su atención ahora es, en primer lugar, a decirles que el mensaje de Dios fue un llamado de exhortación a su pueblo. Aquí el profeta Ageo es usado por Dios para darle un mensaje de exhortación al pueblo. Ahora, la palabra exhortación da muchas connotaciones y ocasionalmente tiene que ver con regañar, pero no siempre es regañar, sino también la palabra exhortación da una connotación del hecho de llamar la atención para que el pueblo pueda observar, no llamar la atención en manera de regaño, sino llamar la atención como alguien que está llamando la atención a través de un sonido, a través de un timbre, a través de algo que quiere llamar la atención de una persona que tal vez está distraída o que está ocupada o que está, no sé, en alguna manera. La otra vez estaba yo manejando y recuerdo que iba pasando enfrente de nosotros una señora que iba caminando ahí enfrente de nosotros, iba con su teléfono celular, y yo me di cuenta que en el semáforo allí dejó a su hijo, se fue con el celular y yo vi un niño chiquito como de tal vez unos 6 años de edad, se quedó ahí parado, y yo lo que hice fue que pisé mi camioneta. La señora, cuando volteó, no me volteó a ver ni nada, sino sencillamente volteó a buscar a su hijo, y
y cuando se dio cuenta lo había dejado allí. Lo que hice yo fue llamar su atención de una manera. La palabra exhortación es que Dios quiere llamar la atención de nosotros para que prestemos atención a lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Ahora, en este aspecto vamos a encontrar que el profeta Ageo es llamado por Dios para exhortar al pueblo. En primer lugar, los va a reprender porque estaban siendo apáticos a la necesidad de construir el templo. Vamos a la Biblia, Ageo 1:2. Dice la Escritura: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y tenemos allí al pueblo en primer lugar que es exhortado por Dios para hacerle saber Dios al pueblo que ha llegado el tiempo, solamente que ellos están ocupados en otras cosas. Solamente que ellos están llevando su vida, viviendo al día, llevando sus actividades, están viendo por ellos mismos y no se han dado cuenta que Dios ya quiere que se construya ese lugar donde su nombre sea exaltado. Debo aquí aclarar algo. Ageo ya había tenido con alguna anterioridad toda la palabra que estuvo y el avivamiento que surgió en los tiempos de Esdras. Esdras ya había levantado el corazón del pueblo, ya había predicado, ya había anunciado, ya había buscado tener culto para Jehová, ya había hecho su función como sacerdote. Él estaba trabajando, pero ahora Dios quiere reforzar eso y lo hace diciéndole al pueblo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, y les llama la atención, es decir, hace que su mirada se levante, la mirada de ellos. En segundo lugar, también los reprende porque ellos estaban usando todas las bendiciones que Dios les había dado a ellos para sí mismos. Vean el versículo número 4. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras, mire, lo que quiero hacer es sencillamente hacernos saber que lo que está haciendo es que Dios quiere tratar con el pueblo. Y lo que Dios quiere es que su casa sea reedificada. Ahora, déjeme preguntarle, ¿usted cree que para estos tiempos Dios siga queriendo lo mismo? Que iglesias puedan tener un lugar donde el nombre de Dios sea glorificado, que iglesias puedan tener una propiedad donde el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Yo creo que en ese aspecto Dios sigue siendo el mismo. Miren qué bendición poder tener las instalaciones que hoy en día tenemos. El Señor ha sido muy bueno, muy bondadoso. Pagamos una renta que, si nosotros lo ponemos en perspectiva, es una renta muy solvente, algo que podemos todavía pagar, algo que hemos visto la buena mano de Dios. Hemos tenido muchos eventos, campañas, reuniones. El nombre de Dios es exaltado y glorificado en este lugar. Y hermano, yo creo que Dios sigue siendo el mismo, en el sentido de que Dios quiere aún reedificar o edificar un lugar donde el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Ahora, el Señor les está reprendiendo y les dice: mira, ustedes dicen que no ha llegado el tiempo. Es más, mientras ustedes están esperando que venga una señal o que algo suceda, ustedes han hecho que sus casas estén artesonadas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo podemos entender fácil. Hermana Damaris, ¿qué entiendes por una casa artesanal? Arreglada, decorada, pero no nada más con las cosas que son esenciales, sino artesanada quiere decir que hay artefactos valiosos dentro de la casa. Hace unos días estaba viendo un reportaje que estaban haciendo acerca de la Casa Blanca, por ejemplo, y ahora con el presidente que está en Estados Unidos, una de las cosas que empezó a hacer es que en la oficina oval, algo que empezó a hacer es que empezó a adornar y puso oro en diferentes lugares. Pusieron una comparativa de cómo estaba ese lugar y ahora cómo está. Yo recuerdo, en una ocasión fui con un doctor, con un médico, y estábamos ahí sentados y me quedé viendo ahí su oficina. Y su oficina, literalmente, de ese doctor,
tenía oro en el techo. Yo le dije, se ve muy bonita ahí la pintura. Y me dijo, no es pintura, son láminas de oro. Que pues, y después me llamó la atención porque su silla donde consultaba también estaba así, repleta así. Y yo le dije, ¿también es de oro? Y me dijo, sí, no es oro macizo, pero está bañado en oro. Y yo dije, tremendo. Era un medio. Eso es artesanal. No nada más tener una silla, no nada más tener lo necesario, lo básico, sino a echarle ahí la inversión. Es como cuando tú vas a construir una casa y tú dices, bueno, pues a lo mejor voy a construir mi casa y tengo tal presupuesto, ¿sabes qué? Primero la voy a dejar en obra negra, pero la voy a habitar. Voy a tratar de que esté todo listo, que no se liquee, que esté todo bien la casa, así como tenemos estas paredes aquí. No está repellado, no está con loseta, no está nada. Ustedes y yo miramos el piso, está habitable. Pero está artesanal, no. Artesanal significaría que hubiéramos puesto aquí ya un piso, un bonito piso, tal vez de mármol. Aquí, imagínenselo, mármol aquí. Y tal vez aquí las paredes también pudiéramos poner ahí algunas vistas, algunos lugares. Yo siempre quise forrar de madera esto, por ejemplo, pero bueno, a lo mejor eso hablamos de cosas artesanales, de ya no tan solamente lo básico, sino ahora que ya tienes tu casa, dices, bueno, pues siempre hemos tenido esta casa, esta tele, ¿sabes qué? Ya vamos a comprarnos una tele. Y vamos a buscarlo, no sé cuánto es, 70 pulgadas esta. 75. 65. No, yo no voy a comprar una de 70, porque la de la iglesia casi no la veo. Voy a comprar una tele así grande, que la vea el vecino también desde la ventana. Y ahí me voy a poner esa tele, una mejor sala, una mejor recámara. Y artesanal significa hacer que donde una persona viva con un mayor lujo o con una mayor comodidad. Y a veces no nada más con comodidad, sino a veces también con una manera ostentosa. Eso es lo que el Señor está reclamando al pueblo, porque el pueblo ha dejado la casa de Jehová, no han hecho nada para edificarla, pero ellos en sus casas han visto y tienen ahí las costumbres de los babilónicos. ¿Por qué menciono esto? Porque los babilónicos así hacían sus casas. La cultura babilónica, una de las cosas que hacían ellos es que ellos trataban de darle muchas artes, ¿cómo se puede decir? No artesanías, pero adornar o decorar mucho su casa, es lo que quiero decir. Y esa costumbre que ellos tenían, porque vienen de la deportación de allá de Babilonia, ahora que están en Jerusalén, empiezan a construir su casa y dicen, oye, ¿te acuerdas allá cómo allá nuestros amos, cómo ellos tenían las casas y así, cómo eran? Eso pasa a aquellos que se van a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos, están allá y están allá viviendo un tiempo y luego mandan a hacer su casa, pero ya no como la construcción de acá. Dicen, no, aquí están los planos y aquí está esto y debe ser así y voy a meter tabla roca y voy a meter esto. Así no se acostumbra aquí. Pero los que vienen de allá, a mí me ha tocado ir, por ejemplo, allá en Michoacán, donde está mi hermano Arturo, hay muchas personas, hay muchas casas abandonadas que uno dice, parecen mansiones. Casas con terrenos grandes, con un terreno amplio enfrente, un terreno amplio atrás, espacio a un costado, espacio a otro. Ahora, eso lo vemos en la cultura americana. Nuestras casas regularmente están pegadas con la otra, ¿verdad? No tenemos un espacio. Ahí vivimos nosotros y al otro lado luego están los vecinos. Pero la cultura americana es diferente. Alguien que se va a Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un terreno grande y ahí en medio voy a hacer mi casa. Y vemos la forma, que es una forma diferente, como ellos aprendieron. Los babilónicos eran personas que hacían sus casas muy artesanales. Y ahora viene el pueblo de Israel, están allí en Jerusalén, no hay muchos recursos también, pero ellos empiezan a adornar sus casas. Y el Señor, note esto, los reprende. Y les dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y noten, la reprensión está aquí. Y esta casa está desierta.
En otras palabras, los está reprendiendo, les está llamando la atención porque la casa del Señor había sido olvidada. Había sido olvidada. Hermanos, hay muchos lugares donde el nombre de Dios es invocado, pero también hay muchos lugares donde el hecho de poder hacer más por el Señor a veces es olvidado. Yo creo, hermanos, nosotros tenemos, miren, nosotros como iglesia, no somos una iglesia grande ni muy fuerte económicamente, pero yo estoy seguro que nosotros tenemos mucho potencial para darle al Señor. El Señor está llamando aquí al pueblo y le está diciendo, mira, meditad bien en vuestros caminos. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y mira, la casa mía está desierta, dice el Señor. Entonces es un llamado de exhortación. Pero no termina allí, ya que continuando la lectura, si me acompañan por favor, en el versículo número 8, versículo 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y en el versículo número 8 los llama en esa misma exhortación, les dice, subid al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras, aquí está llamando al pueblo, ¿sabe qué? Lo podemos reducir diciendo a trabajar. ¿Por qué les dice suban al monte y traigan madera? En aquellos tiempos no había lugares donde se fuera a comprar madera. No existía el Home Depot o las tiendas de la maderería que hay en muchos lugares. No existía el Cemex todavía. No existía todavía todo lo que se utiliza hoy en día para la construcción. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Necesitan reedificar mi casa. Yo sé que ustedes viven cómodos y están gastando su dinero solamente en ustedes mismos. Y solamente están en el yo, y en el yo, y en el yo. Pero dice el pueblo, les llamo su atención para que también miren mi casa. Mi casa está desierta, dice el Señor. Es tiempo de que suban al monte. Es tiempo de que traigan madera y es tiempo que reedifiquen la casa del Señor. La casa, dice así. Ahí, amados hermanos, debo decirles que nosotros tenemos muchas bendiciones de parte de Dios. El Señor ha sido bueno, bondadoso, misericordioso. El Señor no nos ha fallado en ninguna de sus promesas. El Señor, amados hermanos, nos ha dado abundantemente aún más de las cosas que nosotros podemos tener. Amado hermano y hermana, debes darte cuenta que tú puedes abrir ahí tu closet o tu ropero o el lugar donde pongas tu ropa y no puedes decir de ninguna manera no tengo que ponerme, especialmente a las hermanas, ¿verdad? Pueden ver ahí vestidos y por colores y por esto y por lo otro, hasta una sección de invierno tienen, y los zapatos también, zapatillas y chanclas y guaraches y todo esto. Y hermanos, debes ver algo, tu casa probablemente esté siendo artesonada y nos hemos olvidado de la casa de nuestro Dios. Hermanos, también debemos darnos cuenta que todas las posesiones que ustedes y yo hemos podido tener, asistí hace unas semanas fui a predicar, y en la casa del hermano en donde estaba yo predicando, nos pusieron, estaba yo predicando allá en Tehuacán, aquí en Puebla, en Tehuacán, y nos dejaron a mi esposa, mi familia y yo en la casa de unos hermanos. Y cuando vimos esa casa, digo con mucho respeto, pero los hermanos son muy dadivosos, estaba bien artesanal. Bien artesanal. En la noche llegamos, nos hospedamos, una cama bien bonita, tenía ahí jacuzzi, tenía un montón de cosas, la recámara. Y yo dije, esto está mejor que un hotel, está bien ahí los hermanos. Y los hermanos, ya yo en la noche dije, a esta casa ya nada más le falta una alberca. Cuando abrí mis ojos en la mañana, abrí las ventanas, ahí estaba la alberca. Dije, está muy bonito. Los hermanos, por cierto, apoyan a un montón de misioneros y hacen la obra de Dios. Tienen dos hijas que están, son esposas de misioneros y están en la obra de Dios. Y yo creo que eso bendice a Dios. Pero cuando estábamos platicando con el hermano abrió un cajón
sacó un fajo de billetes y dijo: ay, ya ni me acordaba que esto tenía yo aquí. Y yo digo, yo si tuviera algo así, nunca se me olvidaría dónde está. El hermano le sacó un fajo de billetes de 500 pesos y dijo, ay, y así. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor nos ha bendecido de tal manera que hay cosas que a veces ya ni sabes que tienes, y tienes en tu casa las bendiciones que Dios te ha dado. Hay tantas cosas que el Señor te ha dado, y tu casa, hermano, estás bien, estás lleno. El Señor te ha bendecido de maneras tan tremendas, porque Dios ha sido bien bueno. Pero, hermano, es tiempo de ver la casa de Dios. No estoy haciendo referencia, hermano, a que ahora nos toque y nosotros este lugar no, sino sencillamente lo que Dios está tratando, insisto, es el corazón. Es el corazón. Y está llamando al pueblo y le dice: miren, es tiempo de que suban al monte, de que traigan madera, de que edifiquen la casa donde mi nombre es invocado. Hermano, uno de los aspectos importantes que tenemos en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es el esfuerzo que la iglesia debe tener. Aquí lo que está llamando la atención es esfuerzo. Hermano, ¿cómo es que nosotros ahora en este tiempo podríamos tener una casa, podríamos edificar una casa para el Señor? La respuesta es esfuerzo. Esfuerzo. Subir al monte, traer madera, reedificar, esfuerzo. Ese es un principio bíblico. Siempre en las cosas de Dios se requiere el esfuerzo. Por ejemplo, Josué capítulo número 1, por favor, versículos muy conocidos, tal vez todos estos que voy a dar. Josué capítulo 1, versículo número 9, el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí está llamando que para poder hacer la obra de Dios se necesita esfuerzo. En el ámbito espiritual, hermanos, la iglesia necesita esfuerzo. ¿A poco no, hermanos, se requiere esfuerzo para leer la Biblia, para orar, para conocer más al Señor? Se requiere esfuerzo. Hacer algo para la casa de Dios, ¿qué requiere? Esfuerzo. Note por favor otro texto en las Escrituras. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 15, versículo número 20. Romanos 15, 20. No leo lo que llegan allí. Y de esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el Evangelio. Las cosas de Dios, amado hermano, requieren esfuerzo. Pablo está diciendo: yo me esforcé a predicar el Evangelio. Hermano, anunciar las virtudes de aquel que nos amó requiere esfuerzo de parte de cada uno de nosotros. Requiere esfuerzo económico para imprimir folletos, para enviar misioneros, para hacer la obra de Dios, para alcanzar las almas perdidas, para ir en la camioneta a otros lugares, aldeas, regiones o ciudades o pueblitos de nuestra ciudad. Requiere esfuerzo. Aquí Pablo está diciendo: de esta manera yo me esforcé a predicar el Evangelio. Vean por favor en 1 Corintios capítulo número 15, una vez más Pablo hablando en el versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, hermanos, requiere esfuerzo, el esfuerzo de nosotros. Vea por favor un texto más. Ahí en 2 Corintios capítulo 2 versículo número 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí, hermanos, entendemos que uno de los principios bíblicos es que el pueblo debe esforzarse. Pero ahora note esto, déjenme darle un texto más. Vamos al primer libro de Crónicas, porque estamos hablando de la edificación de algo para Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo número 22, encontramos que el rey David quiere reedificar y él está haciendo los preparativos para el templo.
En versículo 6 dice que llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Ese es el contexto. El versículo 14 dice: he aquí, yo con grandes ¿qué? Esfuerzos he preparado ¿para qué? Para la casa de Dios. Hermano, siempre para hacer la obra de Dios se requiere esfuerzo. Nunca vamos a poder hacer algo por Dios si no nos esforzamos en ello. Ahora déjenme anunciar algo, decir algo. Por la pura gracia de Dios, a lo largo de estos años que tiene la iglesia de una u otra manera se ha esforzado. Tenemos un fondo para comprar una propiedad ya en la iglesia. ¿Qué es eso? Esfuerzo que ya ha habido. Disculpen por la alusión personal, pero yo estaba haciendo cuentas conmigo de lo que recuerdo, de cuánto en lo personal yo he dado para la casa de Dios. Bueno, no lo voy a decir, porque no quiero que se tome mal. Pero yo considero que he aportado algo. Ahora, tengo casi 10 años como pastor aquí en la iglesia. Y yo, considerando eso, digo, bueno, sí he aportado algo, pero tal vez puedo aportar más. ¿Qué debo hacer? Esforzarme. En una ocasión hacíamos una ofrenda del arca y cada mes mi familia y yo aportábamos una cantidad de miles de pesos. Cada mes. Y durante varios meses que estuvimos en el arca, estuvimos tratando de ser fiel porque sabíamos que requería. ¿Qué requería? De nosotros esfuerzo y amor a la obra de Dios. Si alguien de ustedes dice, pastor, pero pues yo también he cooperado y no, pues todavía no se ve nada, déjenme decirle algo, yo también he estado cooperando y tampoco hemos visto una propiedad todavía. Sin embargo, hermanos, yo creo que en este contexto y lo que estamos hablando, dijo el rey David, y note esto, el rey David fue el que preparó. Yo le pregunto, ¿él vio? No, me refiero a que si él vio el templo, la respuesta es no. ¿Cuántos años, no sé si sepa esto, hermana Oli, cuántos años pasaron para que el templo fuera construido? ¿Cuánto fue el tiempo de construcción? 7 años. 7 años. Ahora, ¿cuándo inició a construirse el templo? ¿En los tiempos de David o en los tiempos de Salomón? ¿Qué llevó a David a decir, yo con todas mis fuerzas me esforcé para preparar esto para la casa de Dios? Dios le había dicho a David, no, tú no vas a construir porque tú eres un hombre de guerra. A ti no te va a tocar ver. Hermanos que estamos, hermanos adultos, hay cosas que debemos hacer por Dios para nuestras siguientes generaciones. Hay cosas en las cuales nosotros debemos esforzarnos para las siguientes generaciones. ¿Y qué requiere? Esfuerzo. El rey David sabía que él no podría construir. Dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Y miren esto, y 1,000,000 de talentos de plata, de plata y de bronce y de hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tuvo el mundo. Quiere decir que a pesar de todos los esfuerzos que hizo David y imagínense esto, 100,000 talentos. La semana pasada veíamos la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Y hablábamos de que era una suma exorbitante. Ahora, David es lo que está dando de oro, 100,000 talentos de oro. ¿Y cuánto dio de plata y de bronce? 1,000,000 de oro. Es decir, él se esforzó y dio con sus fuerzas, y yo creo más allá de sus fuerzas. Pero le dijo, tú vas a añadir. ¿Qué quiere decir eso?
que todavía no era la obra completa. Era necesario que también participaran. Hermanos, nosotros tenemos el alto privilegio y honor de poder participar en la obra de nuestro Dios. Ya hay quienes han trabajado, han hecho, han aportado, han hecho para la casa de Dios, y gracias a Dios, hermanos, hoy en día podemos sentarnos en bonitas bancas, hoy en día tenemos ventiladores, hoy en día tenemos comodidades, pero también es tiempo de que todos los que estamos aquí podamos esforzarnos para la casa de Dios. Hace algunos años atrás hubo hermanos que han donado cantidades. Una hermana donó 115,000 pesos en una ocasión para el terreno de Dios. Unos hermanos, los que donaron el terreno, donaron 2 terrenos para la casa de Dios. Hermanos, gloria a Dios, estos hermanos han hecho una tremenda parte. Y sabemos que esto es la obra de Dios. A lo largo de los años, yo recuerdo, por ejemplo, una vez me dio la hermana Constantina un sobre en la pandemia y me dijo: pastor, esto es porque no pude dar, creo que en el arca, no recuerdo, en el arca, no pude dar en el arca durante este tiempo, y esto va para el fondo del terreno. Y Dios va por eso. Y así ha habido hermanos que hemos estado constantemente tratando de dar, aportar. Hemos tratado de subir al monte y traer madera. ¿Para qué? Para reedificar lo que solo Dios puede hacer. Dios, amados hermanos, es digno de nosotros. Déjenme mostrarle un texto en la Escritura, en Apocalipsis capítulo número 5, acerca de lo que hablaba acerca de las cosas artesonadas. Y dice en el versículo número 12 de Apocalipsis 5, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y luego añade, las riquezas. Hermano, no hay nada que tú tengas en tu posesión que Dios no merece. Que Dios no merece. Él es digno de recibir cualquier riqueza. En una ocasión a una ancianita mujer, el Señor la recalcó porque la riqueza que ella poseía eran 2 blancas, 2 monedas de la más baja denominación. Y el Señor lo que hizo fue: miren a esta mujer, ella ha dado todo. Yo añadiría diciendo todas sus riquezas. Tú dirás: no eran muchas riquezas, y no lo eran, pero para ella era todo. Era todo lo que ella tenía. Y ella se esforzó en dar, en subir al monte, traer madera y buscar hacer la obra de Dios. Hermano, lo que quiero decir y enseñar, sin salirme de los lineamientos bíblicos, es ver lo que sucedió en el pueblo. El pueblo fue exhortado, pero no termina ahí el texto, sino note por favor versículo número 12, Ageo 1:12. Después de que es exhortado el pueblo, dice en el versículo número 12, y esta frase hasta la subrayé, esta palabra. Dice: y luego ¿qué dice? Lean por favor, versículo 12. Y, lean ustedes. No oí. Hasta ahí, muchas gracias. Escuchen esto. Y oyó. Y oyó. Cuando estudiamos esta palabra, la palabra oyó o oír, déjenme darles una connotación para que lo podamos entender un poquito más. En Deuteronomio, capítulo número 6, sin que pierda Ageo. Deuteronomio, capítulo número 6. Cuando el pueblo está a punto de recibir lo que se conoce como la Shema. ¿Alguien ha escuchado la Shema? La palabra Shema es la palabra oír. Esto todos los judíos
la saben y la recitan y la memorizan. Si usted busca la Shema, le va S-H-E-M-A, Shema, así, usted va a tener un montón de información, pero la palabra en sí significa oye, y viene de este texto, Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo? Está diciendo ahí la Shema, y está diciendo el pueblo debe escuchar, pero no nada más es de oír, es de llevar a cabo, de llevar a cabo. Cuando leemos en Ageo y el Señor nos está redarguyendo, exhortando, dice la misma frase, y Shema, y oyó. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo fue confrontado, escuchó, le dijo Dios, sube al monte, ve, corta madera, tráelo, edifica, ¿y qué hizo el pueblo? Oyó. Podemos decir que la frase puede también traducirse, y de hecho en otra versión se traduce como y obedeció. Y obedeció. No es nada más el hecho de oír, que bendición oír, ¿verdad? Pero no está diciendo eso. Cuando está refiriendo, versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En otras palabras, está ahí siendo confrontado, está el profeta, está el pueblo, está el sacerdote, está el gobernador, que es Josué, a Zorobabel, y el pueblo están allí, y el profeta los confronta, y lo que sucede es que el pueblo oyó, el sacerdote oyó, el gobernador oyó. ¿Qué quiere decir? Que obedecieron lo que se les estaba diciendo. Y quiere decir que el pueblo temió. Ahora déjenme decirle, preguntarle, hermanos, ¿por qué temió el pueblo? En el contexto de todo lo que hemos visto, porque dice que oyó, y añade en ese mismo versículo al final, y temió el pueblo delante de Jehová. Quiero ver si me estoy dando a entender. ¿Por qué creen, según lo que hemos visto, que el pueblo temió? ¿Por qué no qué? ¿Sí? Porque no estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Ellos sabían que no habían hecho lo que Dios les había dicho. Ellos estaban convencidos de que esa exhortación estaba muy atinada porque ellos no estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Ahora, ¿por qué lo podemos saber? Ya no voy a ir a esto. Dije que sería breve. Pero la respuesta está en el libro de Esdras. Porque en el libro de Esdras, Dios llama al pueblo a reedificar el templo. ¿Y el templo fue construido o reedificado? La respuesta es no. Es decir, no era la primera vez que el pueblo recibía este mensaje. Esdras, tiempo atrás, le había dicho, ¿sabes qué? Dile al pueblo que es tiempo de edificar. Sin embargo, el pueblo se puso a edificar sus casas. Y ahora viene el mensaje y el pueblo teme. La palabra temer ahí significa reverencia, pero también significa asustar y aterrarse. El pueblo se aterrorizó porque sabía que había hecho. Insisto, mi tema debo dar el contexto de esto. No me malentiendan, no estoy diciendo, hermano, que usted y yo ahorita estamos haciendo mal y que debemos aterrorizar. No, estoy dando el contexto de lo que está sucediendo aquí. Lo que sucedió aquí es que a ellos se les había dicho, ellos no obedecieron y ahora están espantados porque se van a enfrentar en contra de Dios. ¿Y quién puede resistir a Dios? Ahora, ¿qué sucede cuando el pueblo oye? Es decir, cuando el pueblo obedece. Escuchen esto, versículo número 13. Después, el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y todo lo que leímos. Versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, escucha esto,
Ageo es el profeta, miren de acá tantito. Ageo es el profeta. Ahora yo le pregunto, ¿Ageo ve el corazón de la gente? ¿Sabe lo que sucede con la gente? No, es el mensajero, es el profeta, el predicador, es el que anuncia el mensaje de Dios, pero no sabe lo que pasa con el corazón del pueblo. ¿Quién sí sabe lo que pasa con el corazón del pueblo? Es el único. Ahora, cuando Ageo está dando el mensaje, él no sabe lo que está sucediendo ahí con el pueblo y cómo los corazones se han contristado, cómo los corazones están siendo quebrantados y lo que está haciendo Dios dentro del corazón de ellos. Ageo les está predicando e inmediatamente después viene otra vez palabra de Jehová y le dice a todo el pueblo, o a Ageo más bien. Entonces, versículo 14, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Escucha esto. Ahí, Dios, que conocía los corazones, le dice al pueblo, no en los tiempos de Esdras, donde les había mandado por primera vez. Fue hasta que ellos obedecieron donde Dios le dice, ¿sabes qué? Dile al pueblo, yo estoy con ustedes. Hermano, yo me pregunto, ¿qué es mejor tener? ¿Casas artesonadas o que Dios esté con nosotros? El pueblo había tenido estas casas artesonadas. Ahora, estaba tratando de estudiar un poquito más, pero no encontré información mucha, vasta en esto. Solamente vino un pensamiento a mí. Por eso quería yo estudiar, pero no hay información. Pero el pensamiento que vino a mí es pensar con qué edificó el pueblo o reedificó el templo. ¿De dónde fue a traer el oro y todo lo que era necesario? Les pregunto. Yo creo que fue de sus mismas casas artesanales. Lo creo por lo siguiente. Porque cuando es edificado el tabernáculo, ¿de dónde sacaron ellos? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos. Ellos mismos lo dieron de algo que Dios les había dado anteriormente. Y ellos lo dieron. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto. Dios te da, ¿para qué? Para poder dar. Dios te bendice para poder bendecir a otros. Dios te provee para poder ayudar a otros. Mira, hermano, el que retiene no ve la mano de Dios, pero Dios ama al dador alegre. ¿Cómo es que el pueblo dio? Escucharon la voz de Dios y yo me imagino, ahora esto insisto, esto es solamente mi pensar. Yo creo que el pueblo dijo, bueno, de esto que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha bendecido, ahora yo lo voy a dar para Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dar nada que no tengamos o que Dios no nos ha dado. Hermano, en estos hechos de los hermanos que donaron, por ejemplo, el terreno, no podemos adjudicarlo a nosotros. Fue el corazón de ellos y fue el brazo poderoso de Dios. La hermana que les dije hace un rato que dio 115,000 pesos en una ocasión. Los hermanos que han dado por acá, por allá. No podemos decir, bueno, pues ya, hermano, es como adjudicarnos algo que no nos corresponde. Voy a decir esto con mucha cautela también. Yo te pregunto a ti, ¿tú te has esforzado para dar a la casa de Dios? No lo que dio tu hijo, no lo que dio tu mamá, tu papá, no lo que tú has dado. Por eso dice la Escritura, meditad bien en vuestros caminos. Lo hermoso de esto, hermanos, es que cuando el pueblo oye, Dios les dice, yo estoy con ustedes. Y por último, vean por favor el versículo 14. Y despertó
Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Ahora mira esto, yo como pastor no puedo, ni es mi intención convencer a alguien, a bien o mal, en buscar convencer a alguno de ustedes para aportar a la casa de Dios. No es mi intención. La serie de la trilogía de predicaciones que he dado, he tratado de ir al texto, a lo que va la Biblia y cómo Dios usó en el tabernáculo, en el templo y en la edificación aquí. Pero yo sé algo, yo no debo ni puedo despertar el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque esa es obra de Dios. Esa es obra de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De ahí, amados hermanos, solamente mi tarea como predicadores, anunciarles lo que sucedió, lo que pasó y cómo podemos aplicarlo a nosotros. Pero quien va a hacer la obra va a ser Dios, nadie más. Nadie más. Esto quiere decir que no debes hacerlo por interés. Esto quiere decir que no debes hacerlo por llamar la atención, sino si Dios lo pone en tu corazón, hermano, hazlo. La predicación pasada que di, yo les exhortaba y les decía, hermanos, bueno, vamos a dar de un metro cuadrado. El metro cuadrado está en 5,000 pesos. Yo les decía, ¿quién quiere aportar? No les pedí en aquel tiempo que levantaran su mano o algo así, sino empezar a dar. Yo desde ese tiempo, bueno, desde una semana antes, comencé a dar. Pero yo creo, hermanos, que también la vida cristiana debe estar llena de retos y de decisiones y de esfuerzo. Si Dios despierta su corazón para poder aportar un metro cuadrado para ya sea un metro cuadrado para comprar o para edificar o comprar este lugar, debe ser de manera bonita. En estos meses que hemos estado en este mismo sentir, se han acercado varios hermanos y hermanas con varias ideas y pensamientos que dije, bueno, lo voy a mencionar en la última predicación. Alguien se acercó y me dijo, pastor, ¿y por qué no hacemos un bazar? Y entre todos vamos trayendo cosas y que se vaya vendiendo para poder contar y esforzarnos también. Yo dije, ¿está bien? ¿Está bien? Me dijo la hermana, bueno, pero pues necesitamos a alguien que nos ayude. Y la respuesta es sí. Alguien más me dijo, bueno, pastor, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo para que una vez al mes una familia o dos familias se pongan de acuerdo para vender la comida que se vende aquí y que pongan todos los insumos y todo lo que se venda sea para el fondo del terreno? Y yo dije, también está bien, también está bien. Alguien más me dio la idea del metro cuadrado. Y yo dije, pues también está bien. Lo que quiero decir, hermano, es cómo nos vamos a esforzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si lo dejamos así en el aire, va a quedar así. Y si no hay compromiso, probablemente no vaya a haber esfuerzo. Por eso, hermanos, termino diciendo en el versículo 14 al final, dice el escritor: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos unidos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo día, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué aprendemos ahí? Vea el versículo 1. No pierda, ¿en qué año dijimos del rey Darío? Segundo año. ¿En qué mes? Sexto. ¿Y en qué día? No, en el versículo 15. En el día 24 del sexto mes. Ahora, vea el versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo, ¿es el mismo? Sí. En el mes sexto, ¿es el mismo? Sí. Ahora, ¿en qué día? Primer día.
¿Qué quiere decir? Ahora, no voy a ser dogmático en esto, pero también debo decirles que el calendario que tenían ellos no es el mismo calendario que nosotros. Y no tenían los 30 o 31 o 28 días o 29 que tiene nuestro calendario. Pero sea como haya sido, no pasaron muchos días. De hecho, pasaron 24. Para que esta obra se llevara a cabo. Para que todo esto sucediera, pasara, viniese. Sucedieron 24 días y el pueblo se esforzó. Ahora, doy el último dato para los que no. El último dato. ¿Cuánto tiempo les tardó en poder construir? La respuesta aquí va. 4 años. 4 años tardaron. Ahora usted va a decir, pues 4 años no, pues fueron un montón. Pero debo hacer mención de algo. La obra era algo sencillo, construir una obra con aquellos instrumentos y todo lo que conllevaba en aquellos tiempos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo más o menos aproximadamente, a ver las maestras, cuánto tiempo aproximadamente tardaron en construir una pirámide? Cualquier pirámide, hasta la de Cholula, podemos decir. Un dato, bien un dato general. Yo investigué sobre una pirámide allá en Egipto y dicen los estudiosos que más de 50 años. Ahora, si comparamos 50 años en una pirámide y 4 años en la construcción del templo, ¿fue rápido o no? Ahora, yo estoy convencido de esto, que es sencillamente porque el pueblo Shema escuchó, obedeció. ¿Tenían todos los recursos para construirlo? No. ¿Quién se encargó de proveer para toda la reedificación? Dios. Hermanos, mire, usted y yo, si miramos nuestras carteras y todo esto, no sacaríamos muchos miles de pesos de aquí. Pero esta obra no es con economía, es de Dios. Solo Dios puede hacer algo. Estaba el pastor Kevin Wynn orando porque tenían un problema. El pastor Kevin Wynn está en la Ciudad de México. Estaba orando porque tenían un problema en el lugar donde estaban y probablemente tenían que salir, y estuvo orando. El gobierno les quería quitar en ese tiempo su propiedad, y era una propiedad de varias hectáreas en la Ciudad de México. El pastor Wynn pidió ahí consejo y estuvo orando, y ahí con su staff y todo eso. Para no hacer largo todo esto, ellos estuvieron orando y orando y orando y orando y orando. En cuestión de meses. No tan solamente el gobierno no les pudo quitar la propiedad, sino recibieron una donación muy, muy grande y compraron otra propiedad al lado más grande que la ciudad. ¿Cómo explica usted eso? Podría ir yo a muchas iglesias y preguntar y dar testimonio. Conocemos al pastor Eduardo Martínez aquí en Puebla, ha venido a predicar, el pastor Lalo. El pastor Lalo se congregaba en un lugar bien pequeñito, bien chiquito, bien chiquito. Y estaba ahí el pastor Lalo y estuvieron orando, él y su esposa. Él era pastor en una iglesia allá en Montebarín, en Cuernavaca. Y después vino aquí a Puebla, estuvieron haciendo la obra durante varios años, congregados en un lugar bien chiquito. Un hermano que es millonario allá en Cuernavaca lo vino a visitar una vez y le dijo, oye, ¿a poco aquí te congregas? Y le dijo, pues sí, pues es para lo que alcanza, se dijo el pastor. Y le dijo, ok, mira, me voy a ir, pero busco un terreno. Yo lo voy a pagar. Me hubiera dicho eso a mí, no, hombre. Pero el hermano Lalo fue y agarró un terreno así, como de estas dimensiones.
casi de las mismas dimensiones que eso. En cuestión de un año, esa persona les tocó el terreno y les construyó todo el templo. Todo el templo. Y resulta que después fui a unas conferencias allá en Hidalgo, y estaba allá con el pastor y yo me quedé viendo el templo y dije, se me hace parecido al del pastor Lalo. Sí, nos los regaló el mismo hermano y lo construyó igualito. Y yo, pásame el número. ¿Sabe qué? Podríamos buscar algo así, de buscar, a ver quién tiene dinero de acá, a ver hermano, pero ¿sabe qué? Debe ser de Dios. De otra manera, no se puede. Pudiéramos nosotros ir y esta obra la inició un misionero americano que tiene su iglesia allá, puerta abierta, en Texas. Y pudiera yo a ver, pues hermanos, vamos a curarnos, ¿qué vamos a hacer? Pues le voy a decir al pastor Tim, una vez alguien me dijo, dígale, pastor Tim. Y yo le dije, hermano, ¿en quién confiamos? ¿En los hombres? No, Dios. Así es de que, hermano, si tú tienes una idea de vamos a hacer esto, una rifa y cosas así medio raras, no, busquemos a Dios. Hermana, si usted dice, pastor, pues sí, vamos a hacer esto de poder ponernos de acuerdo aquí y hacemos la comida una semana, a lo mejor yo no puedo cooperar ahorita con los 5,000 para el terreno, pero de esta manera yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar. Alguien que diga, no, pues ¿sabe qué? Lo del bazar, sí vamos a hacerlo. O algunas otras cosas. Alguien que diga, no, pues yo dono esto, yo doy esto. ¿Sabes qué? Si nos esforzamos, yo creo Dios va a hacer su parte. Porque esta obra, hermanos, déjenme decirle algo, usted y yo no la podemos construir. No podemos. Debe ser Dios. Y cuando Dios abre puertas, cuando el pueblo escucha y obedece, la obra se edificó en 4 años. Continúa el libro exhortando y hablando y dando promesa del Mesías en el capítulo 2. Pero hermano, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a colaborar en la obra de Dios? Voy a preguntar de manera abierta y voy a hacerlo de la siguiente manera. Hermanos, ¿quién de ustedes le gustaría cooperar, colaborar, no cooperar económicamente, colaborar en la obra de Dios para un fin? Si es así, levante su mano. No estoy hablando de una cantidad económica, estoy hablando a lo mejor en trabajar en algún área, en subir al monte, es lo que quiero decir, en subir al monte y traer la vida. Gloria a Dios.